Una cosa muy común que comparten la mayoría de las personas en el mundo a lo largo del planeta es que cuando ven el caos que hay en su sociedad, en su nación, siempre le echan la culpa al presidente, al gobernante, al rey, al ministro, al que sea que esté gobernando en esa nación. Lo que ellos ignoran es que ese gobernante, ese presidente o el que sea que haya subido al poder simplemente refleja el pensamiento colectivo del campo morfogenético de esa nación. O sea que en realidad no es culpa de él, sino es culpa de la sociedad, porque ese gobernante simplemente fue puesto ahí por el ángel regente de esa nación, que vio que ese candidato o esa persona era la ideal y la propicia para llevar a cabo las leyes de causa y efecto perfectas que necesitaba esa nación en ese momento. Así que antes que cualquiera pueda pensar de que las cosas en su país se van a mejorar con un nuevo candidato o con lo que sea, no, las cosas mejoran es con el cambio en el campo morfogenético de tu país, de tu nación, porque solo en ese campo morfogenético es que el ángel regente decide cuál es la ley de causa y efecto precisa para tu nación en ese momento. Y sabes una cosa, tú siendo espiritual, tú como persona que hace trabajo espiritual, tienes mayor influencia que la mayoría de las personas en el mundo en ese campo morfogenético, que es precisamente lo que vamos a hablar en este episodio. Así que si te interesa saber cómo funciona esto del ángel regente, esto del campo morfogenético de tu nación y cómo puedes hacer tú para que mejores cosas se decreten para tu país, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 360. Momento en que se publica este episodio es el día domingo 18 de septiembre del año 2022. Y tal como lo dijimos al principio, vamos a ver de qué manera podemos cambiar el campo morfogenético de nuestra nación para que llegue un mejor gobernante, unos mejores decretos a nuestra sociedad. Y para eso, tal como se explicó también al principio, hay que entender de que el presidente, el gobernante, el rey, el que sea que esté rigiendo la nación en ese momento, es simplemente un súbdito del ángel regente de la nación, porque cada nación tiene su propio ángel regente. Y el ángel regente, su único trabajo es regular el consciente colectivo de la masa mayor, o sea, de la mayoría en esa sociedad, porque esa mayoría es la que representa el pensamiento real de esa sociedad. Es como en las democracias cuando gana el voto de la mayoría, algo así. Porque lógicamente, si bien eso representa la mayoría de la sociedad, hay personas que no son iguales que los demás. O sea, no sé, en Ucrania en este momento hay un juicio que dijo que tenía que haber una guerra y una destrucción de una parte de su población, pero seguramente dentro de esos afectados principales hay personas que no estaban en ese colectivo que necesitaba el juicio, pero como hacía parte del conglomerado del total de la Ucrania, pues sufrió las consecuencias por ser parte de ese colectivo. Pero bueno, el hecho es que el ángel se fija en cuál es la causa y simplemente viendo la causa que está creando esa sociedad, dice, ah, este es el efecto que necesita un ascenso económico o una inflación más grande o una guerra o una recesión, lo que sea que necesite la sociedad, el ángel se lo da como efecto por las causas que esté cosechando. Y uno lo puede ver muy claro, por ejemplo, con Japón, que después de una posguerra, que después de dos bombas nucleares, en menos de 40 años se convirtió en la segunda economía más grande del mundo. E incluso en Estados Unidos, en los 80s, habían películas y habían titulares de noticias, publicaciones en prensa y demás que hablaban de la preocupación de un Pearl Harbor económico, porque Japón estaba creciendo a un ritmo increíble económicamente, que después llegó una recesión y demás, pero bueno, eso es otra historia. Lo que voy es que Japón, cuando uno mira la historia de lo que ellos hicieron y trabajaron en posguerra, creó unas causas que el ángel regente decretó que necesitaban una gran abundancia económica, que eso era lo que requería como decreto porque ese era el efecto necesario de sus causas. Y lo mismo, casos inversos, no sé, un país que venía también, que estaba abundante, por ejemplo Venezuela en los 80s y parte de los 90s, y empezaba a pasar algo en la sociedad que hizo que se decretara lo que está pasando hoy en día en Venezuela. El hecho es que el ángel revisa la sociedad, mira qué es lo que está pasando y dice, ah, esta gente está cultivando esto, vamos a darle esto.
Y para poderles dar eso necesito una persona en el plano físico que haga o que manifieste ese efecto por mí. Por eso es que el presidente, el gobernante, es simplemente un súbdito de ese ángel regente. Porque, como ya dijimos, el ángel solo se encarga de que se cumplan las leyes perfectas de causa y efecto. Ni siquiera es una decisión del ángel, no es como de, uy, me cae mal esta gente, hagámosle esto. No. ¿Qué está haciendo esta gente? Ah, como están haciendo esto, merecen esto. Por eso es que cuando ese gobernante decreta o dice algo o hace algo que genera sufrimiento, que genera algún caos en la sociedad, ese sufrimiento era la medida exacta que el pueblo, que esa nación, que esa sociedad merecía según la conciencia que tenían en ese momento. Porque ángel traduce mensajero. En realidad un ángel en el fondo es un mensajero. Y como el ángel regente está conectado con el campo morfogenético de esa sociedad, y ese campo morfogenético está constantemente influenciado por el lugar donde está el pensamiento de la gente, o sea, lo que normalmente la gente piensa, lo que las personas normalmente tienen en su cabeza, eso está dictaminando el campo morfogenético de su sociedad. Y en ese campo morfogenético que está muy influenciado por esos pensamientos de la gente, eso es lo que crea las causas, ni siquiera las acciones que hace la gente, es lo que piensa respecto al futuro, respecto a la vida, respecto a la sociedad, porque en el fondo las acciones físicas son simplemente manifestaciones automáticas de lo que sea que se gestó en el plano intelectual. Entonces siempre es la parte del pensamiento, siempre es lo que piensa. Y nosotros ya en algún episodio hace mucho dijimos que un alma del pueblo de Israel, o sea, un alma que le interesa la espiritualidad, que seguramente si tú has escuchado episodios de este podcast y te gustan o sientes algún tipo de afinidad con lo que mencionamos acá, es porque tú eres un alma del pueblo de Israel, eres un alma de Israel. Y por consiguiente, porque te gusta hacer trabajo espiritual verdadero, tienes más poder de influencia que ellos, así que tus pensamientos tienen más peso que los pensamientos de cualquier otra persona. Por lo mismo, cada vez que, no sé, tú piensas en tu imaginación y te empiezas a ver cómo sería la discusión o la pelea o la guerra contra otra persona, esos pensamientos están generando caos en tu sociedad. A su vez, cuando es al contrario, cuando son cosas de paz, cosas de armonía, de unión, esas cosas también están haciendo una gran influencia en el campo morfogenético, porque la mayoría de las personas en el mundo no son espirituales, no son de este nivel de alma, por consiguiente su influencia es muy poca y la única forma en la cual ellos pueden hacer algún tipo de cambio, algún tipo de fuerza en ese campo morfogenético es por medio de unirse varios. Y eso es lo que hace gente con conocimiento, que empiezan a dominar los medios de comunicación, a volverlos adictos a las redes sociales y demás, para que ellos estén ahí mirando el mensaje que esas élites quieren que ellos miren y de esa forma afecten el campo morfogenético de esa sociedad y se decrete lo que esa gente en las élites desea que se decrete para ese país en específico. Recuerdo que en algún momento alguna chica que se dedicaba mucho a las historias conspiranoicas decía que, por ejemplo, en Latinoamérica estaban influyendo bastante para que se decretara comunismo. Y esto lo dijo hace como 7 años del momento en que estoy publicando este episodio. O sea, no es algo nuevo. Y uno que está viendo desde ese momento, y no solo en ese momento, desde hace bastantes años también, pero ¿cuál es la tendencia de Latinoamérica? Gobiernos de izquierda tomando el poder. Entonces, qué peligro, la verdad. No por el hecho del candidato en sí, sino por lo que está pensando la gente respecto a eso. Y para entender mejor eso del campo morfogenético, ¿qué es lo que está pensando la gente? Digamos que si bien las democracias no sirven en sí, o sea, son una farsa, para ser honesto, lo bueno respecto al campo morfogenético es que reflejan lo que el colectivo está pensando. Porque claro, se presentan, no sé, 5 o 6 candidatos a la elección presidencial y uno es de una corriente, de un pensamiento X, otro es de otra corriente, de otro pensamiento, y así sucesivamente. Cada quien tiene su propia corriente de pensamiento y cada uno de esos candidatos, algunos más, otros menos, pero tienen sus seguidores. Eso implica que, digamos, el que tiene el 15% de apoyo de la población, hay un 15% de las personas dentro de ese campo morfogenético que piensan de esa manera. Ese tipo solamente los está representando. Hay otro que tiene un 20, otro que tiene un 35 y así, hasta que se dan cuenta de que la mayoría tiene, no sé, el del 40% tiene un pensamiento X, y ese es el que gana y ese es el que define el decreto que va a caer sobre el campo morfogenético. Por eso es que es tan peligroso tener ignorantes en la sociedad o que las personas que tienen el poder metafísico que tú y yo tenemos se dejen influenciar por la masa, por la mayoría, porque nuestro pensamiento pesa mucho más que el de ellos. Y no lo digo con arrogancia, lo digo porque si nosotros tenemos acceso a la información que te estoy dando en este momento, es porque tenemos mayor responsabilidad que cualquiera, porque las demás personas no tienen y no saben lo que estás aprendiendo acá, ni lo que estás aprendiendo en los otros episodios de este podcast, o en cualquier otra práctica espiritual que hagas. Eso nos da un mayor grado de responsabilidad porque tenemos la información.
Así que siempre es bastante curioso ver en esas elecciones, no sé, en una anterior elección presidencial, el candidato ganador que tenía una corriente de pensamiento X tenía el 55% de la población y en la siguiente elección presidencial esa misma corriente de pensamiento bajó al 32%, no sé, me estoy inventando los números. Entonces hubo una disminución como de más del 20%. No sé por qué, pero la gente lo primero que piensa es, fue la economía la causante de esto, porque ahora la gente está más pobre y demás. Pero si uno se pone a ser honesto, solo el 2% o el 1% de la población mundial es rica verdaderamente. Los demás son pobres. O por lo menos viven en una pobreza en algunas mejores condiciones que otros, pero la mayoría de las personas en el mundo son pobres. O sea que en sí no tiene nada que ver la parte económica, porque si fuese así, si fuese porque se empobreció, el cambio solo sería como del 2%, no del 30 o del 20%. Así pues, es por lo que está pasando en el colectivo del campo morfogenético que hace que unas personas cambien de pensamiento a otras. Como caso Colombia. Colombia llevaba siendo muchos años un país regido por la derecha y las personas que tienen 30 o más años son de esos candidatos de derecha. No estoy diciendo que sean mejores o peores con lo que voy a decir, pero en las últimas elecciones, año 2022, ganó un candidato de izquierda por primera vez en la historia de Colombia. ¿Y quiénes fueron los que votaron por él? Las personas más jóvenes. De hecho, estaba en una barbería hace como 1 o 2 meses y entró un chico que tenía como 21 o 22 años. En esta barbería trabajan únicamente personas de Venezuela y ellos viendo que este muchacho hablaba con tal amor y con tal entrega al candidato que ganó de izquierda, uno de ellos, los barberos, le preguntó a este chico que cuántos años tenía. Él dijo que tenía 22 y el barbero le respondió, esa era la misma edad que tenía mi papá cuando votó por Chávez. Y si uno también mira entonces el caso de Venezuela, antes de Chávez había otro tipo de gobiernos más capitalistas, más centrados en el negocio. ¿Y qué era lo que pasaba en Venezuela? Tenían un influjo de dinero increíble, una infraestructura genial. Las personas en Venezuela en ese momento cuando pensaban en vacaciones era, no sé, me voy para Canadá, algo así. Entonces, hubo un cambio en el campo morfogenético que no estoy diciendo que entonces a Colombia le va a pasar lo mismo que a Venezuela o no. O sea, cada sociedad tendrá su propia medida de causa y efecto, solo que para que veas que pasó algo a nivel del campo morfogenético colombiano para que ahora ganara otro tipo de ideología. Lo cual en el fondo es perfecto si lo vemos siempre desde la supraconciencia, es perfecto que le haya pasado esto a Colombia o a Latinoamérica, porque tendrá algún propósito divino detrás que no podemos entender sino hasta que se cumpla ese propósito. Y ya cuando miremos el pasado y se conecten los puntos, uno dice, con razón pasó eso. El hecho es que, bueno, si hay elecciones democráticas, pues al Ángel le queda un poquito más difícil decidir cuál va a ser el regente, porque como tiene que esperar hasta que eso pase, ya cuando se dé cuenta qué es lo que está pasando realmente en el campo morfogenético y diga, listo, este es el candidato que mejor representa al colectivo de este país. Entonces, lo que él hace en el día de las elecciones es meterles en la cabeza a todas las personas que van a votar el candidato, o por lo menos a la mayoría de la gente para que voten por cierto candidato y que ese quede porque ese va a ser su súbdito que va a hacer o va a manifestar las leyes de causa y efecto perfectas que el Ángel ya tiene preparada para esa sociedad en los próximos años. Entonces, cuando la gente cree que va y vota con su libre albedrío, con su libertad de expresión a una urna democrática, en realidad no está teniendo ningún libre albedrío. Está haciendo lo que el ángel regente quiere que esa persona haga. Y por eso le metió en su cabeza y le infundió la idea de que ese era el candidato. Por eso te digo que las democracias son una farsa, porque en realidad nadie está decidiendo por sí mismo. Nadie está decidiendo por sí mismo. Y por esa misma razón es que para el ángel regente es mucho más fácil hacer este proceso cuando, por ejemplo, hay una monarquía, porque ya se sabe quién es el sucesor del trono. Entonces, al saber quién es el sucesor al trono, el ángel simplemente tiene que buscar a esa persona y meterle en la cabeza todo lo que tiene que hacer, que la persona obviamente no sabe que es el ángel que se lo está metiendo, sino simplemente le empiezan a llegar esas ideas y las ejecutan. Pero bueno, ya habiendo explicado cómo funciona esto del regente, de la sociedad, del campo morfogenético, cómo nosotros, tú que me estás escuchando, independientemente de a qué sociedad o a qué nación pertenezcas en este momento, desde nuestra posición, cómo nosotros podemos cambiar el campo morfogenético para que se decreten mejores cosas para nuestra nación, para que llegue un candidato que no traiga tanto caos, sino que también traiga más bien abundancia, arreglos, cosas positivas para el país. Muy sencillo, pues como te dije, nosotros que somos los espirituales, nosotros que tenemos el conocimiento metafísico, que sabemos cómo funciona esto y que hemos precipitado Ruach, o sea, espíritu, que solo se precipita a través del trabajo espiritual y que cuando
tenemos cada vez más y más espíritu, pues tenemos cada vez más y más deseo, más y más capacidad de hacer. Entonces, por eso nuestro voto, nuestra voz, nuestro pensamiento tiene mayor influencia que la de la mayoría de las personas. Pero repito, no lo digo desde la arrogancia, lo digo desde que nosotros tenemos más responsabilidad porque ellos, esa mayoría abrumadora, depende de lo que nosotros pensemos en realidad. Porque el trabajo espiritual, como ya lo hemos dicho en muchos episodios anteriores, hoy en día se hace es por medio del pensamiento. Así que tienes que cuidar mucho tus pensamientos, de dónde se están dirigiendo, en dónde se están desperdiciando, en dónde se están utilizando para que empieces a poner peajes donde pensamientos negativos, pensamientos reactivos no entren. Y todo el tiempo sea algo que vaya en pro a los demás. Así pues, una forma fácil de hacer que en tu sociedad se decrete cosas mucho más elevadas es que tú te reúnas con, no sé, otras 20 personas que tengan el mismo conocimiento metafísico que tú tienes en este momento, que entiendan este mecanismo y que tengan poder metafísico, o sea, que hagan trabajo espiritual, que tengan más ruach, más espíritu, y que esas 20 personas poderosas metafísicamente, 20 como poner un número, pueden ser más, pueden ser 10, bueno, 10 no es tanto como 20, pero puede también hacer un impacto, o incluso tú solito, si no conoces a nadie más, pero con que tú solito hagas esto es dedicar una parte de tu tiempo y de tus recursos a dárselo a beneficiar a otras personas que no eres tú, o sea, tú no ganas nada de eso, simplemente están dedicadas a beneficiar a los demás, a contribuir al sistema. Y puede ser, por ejemplo, dedicar 2 o 4 horas a la semana a voluntariarte en algo que tú no vas a ganar nada, pero de verdad lo haces simplemente y con el deseo y el pensamiento genuino de beneficiar a esas personas. Cuando tú hagas eso y lo empiezas a hacer por los demás, haces que el campo morfogenético de tu país automáticamente empiece a volverse más y más altruista, o sea, más y más pensando en los demás. Por lo cual es más probable que el ángel regente decrete un gobernante que tenga más deseo de hacer y contribuir a los demás, más allá de pensar en sí mismo y de solamente hacer cosas para sí, crear caos para los demás, porque en el fondo el caos de un país es el resultado del egoísmo que hay en ese país. Si el presidente hizo corrupción y se robó un montón de plata, fue porque fue egoísta. Solo estaba pensando en lo que él podía recibir para sí mismo, para enriquecerse a sí mismo, a su familia y demás. Nunca pensó en los demás. Pero si tú haces más por los demás y piensas más en los demás, pues el campo morfogenético se empieza a modificar a ser un colectivo, un pensamiento colectivo que sea más en pro a los demás, en beneficiar a los demás. Y por lo mismo el decreto tiene que ser encontrar a un candidato, a un representante, a un gobernante que sea alguien que piense más en los demás. Y por lo mismo va a haber menos caos, menos corrupción. Y esa es la forma en la cual tú puedes decretar desde tu posición, coger tu tiempo, tus recursos, lo que sea que tengas en este momento y darlo para beneficiar a los demás. Así puedes cambiar y mejorar tu país. Y ya para irnos 3 cosas muy rápidas. La primera, respecto a esto de cambiar el campo morfogenético, si conoces otras personas que sabes que tienen poder metafísico, compárteles este episodio para que ellos sepan cómo funciona esto y también para que sepan de que de ahora en adelante se van a poner a beneficiar a los demás para influir poderosamente en ese campo morfogenético y hacer que se decreten mejores gobernantes, mejores cosas para tu país. Obviamente, si les interesa verdaderamente su país, si no, pues no habría necesidad de que hagan esto. Igual en el fondo toda la humanidad va a llegar a un punto elevado, eventualmente, progresivamente, así que sea que nosotros adelantemos el proceso con nuestro trabajo o no, igual va a pasar. El hecho es que si quieres desde ya vivir en una sociedad, en un país que esté mucho mejor, esta es la forma en la cual puedes hacerlo. Así que repito, compárteles esta información, puedes hacerlo con tus propias palabras o recomendando este episodio y este podcast. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que ya están haciéndolo desde cualquier parte del mundo en el que estén, pero ya están influyendo para que esas cosas pasen. Así que si tú eres así o deseas ser así, este sitio es para ti. Para ser parte de la comunidad, hay 2 enlaces en la descripción, uno hacia un canal de Telegram, otro hacia un grupo de WhatsApp. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo, ahí sí como tú lo decidas. Y por lo mismo también es totalmente respetable que decidas no hacer parte de esto. No por eso te vuelves un egoísta o un desgraciado con el campo morfogenético de la humanidad. No, 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 no. Al contrario, espero que de verdad esto te sirva mucho, lo que hayas escuchado acá. Y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados. Sin más por agregar, que el campo morfogenético de tu nación sea cada vez más y más elevado. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino.
Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.